Sonaba de MISER y vení Raquel, que vas a ser feliz acá con The MISER. Llega el momento de arrancar el Enemigos Maluma, no. Es esto la fábrica, esta sección que siempre da la apertura del programa del día de la fecha y tiene que ver con un espacio donde no solo vamos a conocer una banda, a escucharla, a conocer a sus integrantes, sino también la idea es hablar un poco de la industria de la música. Esta industria que hace no mucho, años, no más, una década, 2 décadas, necesitaba de containers, de aviones, de trailers, transportando de un lado al otro del Índico, del Pacífico, del Atlántico, obras, pinturas, discos, vinilos, libros, de acá para allá para que todos podamos verlos, poder escucharlos, tocarlos y más arazas. Esto ha cambiado en los últimos años, para bien, para mal, no sé. Para eso vamos a repensar, rebatir, analizar con artistas, con, no sé, productores musicales, organizadores de festivales, un montón de gente ha pasado por esta sección y hoy es el momento de escuchar a los amigos de The MISER. Son ingleses, así que vamos a ir para Inglaterra. Si es la primera vez que escuchás este programa, te cuento que hemos paseado por Israel, por Japón, por Ucrania, en el medio del quilombo fuimos hasta Ucrania, España, hemos hablado con México, hablamos con Colombia, obviamente, que estuvo la Argentina también. Así que todas esas bandas, esas notas que hemos hecho alrededor de un montón de bandas, chicas, grandes, medianas y no tan medianas y más arazas, las pueden ver en nuestro canal de YouTube, ahí en Careta Radio en YouTube, y pueden ver todas las entrevistas. Está lleno. Hay una de Pray for Nothing, la estuve escuchando de nuevo el otro día. Qué buena entrevista que hicimos, qué buena entrevista que hicimos. Bueno, nada, así que hoy le toca a los amigos de MISER, o de MISER, vamos a ver ahora cómo lo pronuncian ellos. Así que Raúl, si querés comunicate con el amigo, ¿con quién vamos a hablar? Con Scott de The MISER. Scott. Qué buen nombre, Scott. Yo si hubiese nacido en Inglaterra me hubiese gustado llamarme Scott. Scott. Hello. Hello. Ahí está, bueno, dale Can you hear Raúl, que ya con el acento me mató. Yes. It's perfect, the sound, Scott. Excellent. How you doing? Thank you. We are going to start the interview, okay? Yeah, great stuff. Okay. Please tell us your full name, where are you from, and how old are you? My name is Scott Hasler. I'm from England, UK, and I'm 34. Ok, bueno, le pregunté su nombre, cuántos años tiene y de dónde es. Scott es de Inglaterra y tiene 34 años. So, Scott, which is your first memory of you listening to music? Well, that's a good question. It'd probably be my parents playing their record collection when I was a kid. My dad was into stuff like Thin Lizzy, AC/DC, Pink Floyd, you know, all the good stuff. Wow, great to know that. Le pregunté cuál fue su primer recuerdo escuchando música y dijo que por suerte por sus padres, que ya el papá ya estaba metido en, tenía una colección de discos bastante importantes y estaba metido en Thin Lizzy, en AC/DC, ya los padres eran rockeros, así que empieza muy bien esto. And Scott, which is your first instrument? Guitar. I'm a guitarist exclusively. Okay. I'm very on anything else. Okay, nice. And how old were you with your first guitar? I started when I was 17. Okay. So quite late for getting a guitar, but yeah, I took to it. The rest is history, as they say. Okay. Bueno, le pregunté cuál fue su primer instrumento y me dijo que guitarra, siempre fue la guitarra, es su instrumento principal, que arrancó a los 17 años. And do you remember what was your first song that you learned? Yeah, it was Emerald by Thin Lizzy. Wow. Bueno, le pregunté cuál fue la primera canción que aprendió y dijo que fue Emerald de Thin Lizzy. And can you tell us if there are... Sí. We really like Thin Lizzy, Scott. Phil Lynott, great bass player. Yeah, they're the best. Thin Lizzy are the best, man. Thin Lizzy are the best. Acá tenemos fanáticos de Thin Lizzy. And can you tell us if there are any places to study music for free in your region? For free? Uh-huh. Not that I'm aware of. Okay. Nothing good comes for free around here these days.
Okay, we understand that. Yeah. Le pregunté si había en su región si había algún lugar para aprender música gratis y dice que no, que desgraciadamente no, que hay que pagar todo. Así que él conozca no hay nada para aprender música gratis. And can you tell us how was the first time you play in public? First time in public, I think I was about 18. I think I've been playing guitar for about a year. I was in like a college band, and we played in just in the college in front of like parents, which is a bit tragic, really. Yeah, that was probably it. There was maybe 100, 200 people in the audience, so pretty decent for a first gig. Okay. It was decent. That is okay. That is nice. Yeah, it was. Okay. It was decent. Yeah. Okay. Decent. Le pregunté cuál fue la primera vez que tocó en público y dijo, bueno, que en el secundario, probablemente a los 18 años más o menos, y dice que fue en el colegio mismo y que fue enfrente de los padres y de un par de compañeros y que fue bastante decente, así que está contento con la primera vez que tocó. And can you tell us how did the MISER begin? The MISER band begin? That's a funny story as well, actually. So the vocalist, who's in the band now, he was friends with my flatmate, and he came back to ours one night, and he saw I had Thin Lizzy live and Dangerous on vinyl. So he declared his mutual love for Thin Lizzy. We spun the record that night a couple of times actually, and it kind of spiraled from there. We spoke about doing a band, and it's it all came out of Thin Lizzy. We basically wanted to be like Thin Lizzy, and ended up sounding more like Black Sabbath, which is just unfortunate for us, really. But there you go. That's the way it goes. No, but Black Sabbath is okay. You don't like it? Yeah, no, I do like it. Yeah, but it wasn't intentional. Okay. It was. It just happened naturally, really. Nice. Bueno, le pregunté cómo empezó The MISER, la banda, y dice que un amigo de él tenía un amigo en el edificio donde vivían, y que se juntaron con el vocalista, que ahora sigue estando en la banda, y dice que empezaron a escuchar discos de Thin Lizzy, llegaron a uno en vivo y lo escucharon toda la noche, y dice que ahí como que se prendió un spark, prendieron la mecha y dijeron una chispa, sí, y dijeron que ¿por qué no arrancamos con un grupo? Bueno, y desde ahí arrancaron. Así que bueno, buena historia, con amigos del edificio, bien de barrio arrancaron. And why you choose that name, the MISER? Yes, so there's the name came from we wanted something quite dark, because like I say, we ended up sounding like Black Sabbath, and we wanted something dark that sort of fit the vibe of the music. And there's a painting by a guy called Bosch, called Death and the Miser, and we were originally called Death and the Miser. It's from like the 1490s to like 1500s. The painting is quite a dark theme, and in the end we just shortened it to the Miser. Seemed suitably gloomy for the type of music we do. Wow. Bueno, le pregunté por qué se llamaban de MISER y dijeron que ya había respondido también en la pregunta anterior que querían sonar como Thin Lizzy, pero finalmente sonaron muy a Black Sabbath y estaban buscando un nombre para ponerle al grupo, y hay un cuadro que se llama que es de un artista que se llama de Bosch, que más o menos de 1400, 1500 del renacentismo, que se llama The Miser and the Death, y bueno, ellos querían sonar bastante, el nombre querían buscar algo bastante oscuro, y les pareció que The Miser, el nombre de este cuadro, que también es bastante oscuro, lo representaba, así que bueno, le pusieron The Miser. And Scott, I think that you have a mix of sounds of the 70s with some groups from the 90s. So can you describe the Miser music? Yeah, it's just heavy riff-based rock. So like I said, we get the Sabbath comparisons a lot, but there's a bit of grunge in there. I think get a little bit of like Alice in Chainsy vibes. Nothing's really intentional though. We don't intentionally try to sound like anyone. It's just what comes out naturally for us. Wow. Bueno, le pregunté porque para mí hay tiene muchos sonidos de los 70 la banda, pero también hay cosas grubosas de los 90.
Y le pregunté cómo podían definir la música de The MISER y me dijo que sí, que básicamente es una banda con riffs pesados tipo Sabbath y que también tienen cosas de grunge, mucho Alice in Chains y que está todo el tiempo diciendo como que le sale naturalmente. Van haciendo música naturalmente, lo que les sale lo van metiendo en las canciones. And Scott, you released your first record in 2014. Can you tell us something about the way through that first record? Oh God, it's so long ago. It was so long ago. I have to see if I can remember. Yeah, so we just released a single back then called Love and Terror. Which has got some sort of like, it's quite a dark song as well. It's like some obscure references to Charles Manson and all the goings on with that. So that kind of got us kick-started, and then from there we went on to record an EP, which was like a 5 or 6 track EP. And then we've just gone through a few different iterations of lineup since then, a few different releases. So there's plenty out there for people to get stuck into. Sí, I think that everywhere it's hard to have a band, no? To keep the people inside the band. Yeah, I can understand that. Le pregunté porque en el 2014 sacaron su primer disco, y le pregunté cómo fue el camino a ese disco, y bueno, dijo que tenían otra formación. Dice que hasta el 2014, 2000 y pico, pasaron muchas formaciones por The MISER y que estaban muy metidos en el tema de Charles Manson, de todo lo que son cosas así oscuras y de asesinatos, y bueno, primero tiraron un EP con 5 o 6 canciones más o menos, y que a partir de que se fue reformando la banda, finalmente pudieron sacar el disco, que fue justamente lo que le pregunté, porque ellos tuvieron muchos cambios de formación y aparte fueron sacando EPs, no fueron sacando directamente discos. You name it because of the death and misery paint, no? So during the Renaissance art period, there was a perception of the art as a form of knowledge, you know, art is knowledge. What do you think about that? What do you mean? Sorry. Because art is a kind of knowledge, you know. It's okay. And nowadays the music is not so. The lyrics are really stupid for me. What do you think about that? Well, our lyrics are stupid, or just in general? No, not your lyrics. No, Scott. I think that your lyrics are really interesting, and you are not only in music. You read and you try to get information from a lot of things, you know. And I don't think that nowadays the music is like that. What do you think about that? Chart music, I don't listen. I don't listen to it. I don't listen to it because it's like being lobotomized most of the time. Do you know what I mean by lobotomized? No. You know, it's when they sort of cut your skull open and take a bit of your brain out. Okay. That's how I feel when I listen to that sort of stuff. It's just crap, isn't it? Let's be honest. Okay. Bueno, le pregunté porque parece que tienen muchas cosas leídas. Justamente están tirando un montón de información de cosas de asesinatos, de más que nada cosas oscuras. Sacaron el nombre de un cuadro y le pregunté porque en el periodo justamente del Renacimiento, a mí me gusta mucho el periodo del Renacimiento que va hasta el 1500 más o menos. El arte era una forma de conocimiento y le pregunté a Scott por la diferencia entre la música que hacen ellos, que es bastante, o sea, culta por el sentido de que estudiaron cada cosa, me parece, o se informaron para hacerlo, y la música pop de ahora. Y dice que directamente no escucha música pop y me hizo una comparación como que ellos lo tienen como algo así de colegio, que es cuando te queman la cabeza con ese tipo de cosas, así que directamente no les gusta y no se meten con eso. I don't really like the reggaeton or the kind of music that is now, so I can agree with you, Scott. Yeah, that's good. Okay. Yeah, we're in agreement. Okay, and 3 weeks ago you released your a song named House of the Hills with a video. Can you tell us something? Yeah. How do you manage to make videos? Because they are really funny. I do them.
I make them myself. Wow. Yeah. Really? So I'm a videographer as well. So the house on the hill, I done the video for that. Wow. We shot that in April, I think. Mm-hmm. And then we were just planning its release up until, like you say, 3 weeks ago when it came out. Mm-hmm. Yeah, it's a good fun video. I think it's pretty lively. It's got some good dark vibes to it. Yeah, I like it. I'm quite happy with how it came out. Wow, wow. Bueno, le pregunté por cómo hacen los videos. Miren los videos de MISER que están muy buenos, búsquenlo en YouTube. Y le pregunté cómo se manejaban para hacer los videos y me dijo que él mismo los hace porque él es realizador de videos. Así que se divirtieron bastante. Fue más o menos en abril que armaron el disco, perdón, el video, y bueno, que es producción propia. Así que buenísimo. Manu, no sé si tenés alguna pregunta para hacerle. A ver, acá el amigo de MISER, Scott, me tira mucho a ese género, viste, que son como muchas letras que significan The New Wave of British Heavy Metal, que hemos hablado acá. Sí. Yo tengo entendido que eso fue como una oleada que desapareció, y mi pregunta sería esa, digamos, ¿desapareció The New Wave of British Heavy Metal? Porque él es como un claro representante de eso. Sí. Quiero saber en qué anda esa movida, ese circuito. Perfecto, vamos para ahí, Manu. Scott, I'm in Barcelona now, and Manu, the other guy from the radio, is in Argentina, and we want to know about the new wave of British heavy metal. You know, it was in the 80s, and we want to know how the bands are now, the heavy bands. Yeah, I mean they've been an influence. Some of those bands have been an influence on us. I'm a pretty big Motorhead fan, so I guess they would come under that banner of the new wave of British heavy metal. A few of them are still out there and they're still going. You know, you've still got Judas Priest knocking about. Saxon still do the rounds in England, and around the UK. So yeah, it's good to see all those old boys. They're still out there, still doing it. Wow. Sí, Manu, por suerte sí, dice que siguen, hay como un mood ahí de todavía hay bandas dando vueltas. Sí. Scott, I love the Tigers of Pantang. Oh yeah. I follow them. Yeah, and John Sykes was he was in there for a bit, wasn't he? John Sykes, was he in Tigers of Pantang? Or am I getting that confused with something else? Let's see. Blue Murder. John Sykes, you know, he was in Thin Lizzy at one point. Wow. Sí, bueno, no, nos está hablando sobre Thin Lizzy, sobre Tigers of Pantang y los miembros, a ver si se van pasando uno a otro. Después lo vamos a chequear eso en internet. Yo no sé, Manu, vos sabés que yo soy un completo analfabeto de los 80, soy medio bruto con esas cosas. No, es una banda los Tigers son una banda de los 70, no voy a meterme a ver bien, pero creo que son del 75, 76, sí. Y sacaron un disco hace poco. Mirá. Y en el 2019, 18, y fue como re loco. Yo los descubrí ahí cuando sacaron este disco en el 2019, y nada, es increíble todas esas bandas, porque uno se queda con Iron Maiden, con Judas Priest en Inglaterra, pero hay un circuito enorme, por eso quería hablar del circuito hoy en día, y bueno, acá el amigo Scott nos contaba que todavía está vivo, así que me pone muy feliz. Sí. And Scott, where did the MISER band plays? You play in bars, you play in big places, how do you tour? Yeah, we play mainly around London in bars and venues and stuff. Have you heard of Wembley Stadium? We play there quite often. Really? No, I'm joking. Okay. Okay. Wow. I wish, yeah. Yes, of course. But le pregunté más o menos en dónde toca. Es tan chistoso, me gusta la actitud. Sí. Es muy bueno. Le pregunté más o menos en el circuito por donde tocan y me dijo sí que hacen más que nada bares ahí en Londres, y que me dijo que tocan siempre en el Wembley Stadium, pero que bueno, que era un chiste. And how do you feel with the circuit now? There are people that like heavy metal stuff now or not? Yeah, it's huge. Okay. There's a huge scene for it in London, especially the sort of thing we do as a big underground movement for that type of music. So
yeah, people come out to the shows. It's really, really positive. And since COVID as well, people seem to want to get out and see live music a lot more than before it all happened, you know. Nice to know that. Bueno, le pregunté por el circuito un poco cómo estaba y me dijo que sí, que hay un montón de gente siguiendo el circuito rockero, más que nada en Londres, y que después del COVID sí, la gente quiere salir todavía más y llenar los lugares y ver música en vivo, que eso es algo importante. Manu, ¿alguna otra pregunta? Me metería más, yo iría siempre al mismo lugar, al del circuito, porque ¿qué me pasa con estos chabones? Que es un poco el folclore de ellos. Exactamente. Sí. Y me gustaría preguntarle eso, si él siente que el rock está como siempre allá, sí. Porque en el mundo uno siente, ahí está, yo le diría que en el mundo uno siente que el rock está muriendo, ¿qué onda ahí? Scott, Manu wants to know, because all around the world they say that the rock is dead, that the heavy metal music is going to dead. It's like the hip hop and the reggaeton is everywhere. How do you feel about that? Is the same in London or not? Yeah, I mean, there is plenty of bands out there doing it and doing it properly, but it's definitely not as mainstream as it used to be. Oh. But you know, there's still a huge demand for it, and to be honest, I think it's good that it's not like the lowest common denominator anymore. You can find the great stuff. It's not necessarily like a world beater, but you know, it stands up to anything else that's come before, or you know, it's going to come after. So yeah, I think people who say it's dead, yeah, they're just not paying attention, basically. Okay. Bueno, nos dice que no es tan mainstream como era antes el rock, pero sí que hay un movimiento, bueno, como dijo antes, un movimiento muy grande underground, pero no es tan mainstream y que la gente no le está prestando tanta atención como en otras épocas, pero que sí sigue habiendo bandas muy buenas, y ¿cómo se llama? Y siguen adelante. Es lo que decís vos, Manu, es la música de ellos, o sea, prácticamente es claro. Eso es lo que pasa. Y preguntale como guitarrista si él me podría definir el sonido de la guitarra, pero en medianos, bajos, graves, pedales. Scott, Manu wants to know something about technical of your guitar sound. Can you tell us with which guitar you play and if you have pedals and stuff like that? Yes, definitely. So I play Gibson SG. Gibson SGs in the band, through orange amps. Pretty sparse on the pedals, don't use a lot. It's kind of guitar into amp sort of thing. I just have one fuzz pedal and a delay and a wah pedal, and that's it. Pretty straightforward setup. Wow. Bueno, nos dijo que él toca con una Gibson SG que tiene, es bien inglés el setup. Los equipos que tiene, Orange. Sí, equipos Orange, Gibson SG, que tiene pedales, bueno, de fuzz y de delay, que eso es lo básico que usan en la banda, sí. And when you play, you go to the bars and the places with the Orange equipment or not? Yeah, it goes everywhere. Okay. Sí. I've got just a little orange head, which is quite portable, but small but mighty it is. Wow. Sounds great. Yes. Yeah. Bueno, le pregunté si lo lleva a todos lados los equipos Orange que tiene, y me dijo que sí, que tiene un cabezal Orange que es bastante manejable y que sí, que lo lleva a todos lados. Manu, yo le quiero preguntar por afuera, ¿qué piensan ellos de la música de afuera, de Estados Unidos y de otras partes del mundo? Scott, what do you think about heavy metal from America, from the United States, and for example from Brazil? Do you hear Sepultura, Pantera, things like that? Angra. Yeah, I mean, I'm a fan of. I don't mind where it comes from. If it's good music, it's good music. I like a lot of American bands. I'm not overly familiar with too many Brazilian bands, but obviously I know Sepultura. I can't claim to be a huge fan of theirs, but in terms of American bands, growing up I was a huge Guns N' Roses fan, and I got into the Velvet Revolver when they went into that. Wow.
Yeah, you know, you could reel off hundreds, couldn't you? But yeah, I'm a fan of music wherever it comes from. Nice. Le pregunté por música de otros países, de Estados Unidos, de Brasil, si conoce, si le gusta, y dice que si es buena música, si generalmente son buenas bandas las que le llega y que sí, que escucha de todo. Dice que no conoce muchas bandas de Brasil, sí conoce bastantes de Estados Unidos, dice que escuchó Sepultura y le gustó mucho, Guns N' Roses y Velvet Revolver también escucha y que le gusta bastante. Manu, le voy a preguntar sobre los shows, si suele ir a shows, a conciertos. Sí, yo tengo una sola pregunta que yo la usaría para antes de preguntarle por el tema final, que cuál es el disco que a él más le gusta de Thin Lizzy. Yo quiero cerrar con eso nada más. Okay. Preguntale todo lo que quieras, preguntale esto y seguir la voz. Dale. And Scott, do you usually go to other shows from another band? Yeah, when I can. Yeah. Okay. I've not been to one for a while. I was supposed to see Airborne. You know Airborne? Airborne. I was supposed to see them. Yeah, Airborne. I was supposed to see them in London this month, but they've postponed to next year, which is a shame, because that's always a great show. Okay. We're going to listen to Airborne. I don't know. They are from the UK? No, they're from Australia. Ah, okay. You don't know Airborne. They sound a lot like DC. Yeah. I know them. See, Airborne from Australia. Yeah. AC/DC, excellent band. Yeah, pretty much just AC/DC, but you know that's not a bad thing, is it? Sí, bueno, le pregunté si suele ir a shows, dice que sí, cuando puede va a shows, y dice que fue a ver a Airborne, una banda de Australia que está muy buena, es tipo AC/DC, bueno, y me gusta bastante. Ahí compartimos el gusto con Scott. Manu, última pregunta. Disco preferido de Thin Lizzy. Dale, le voy a preguntar por las redes sociales y le pregunto ese, ¿te parece? Dale. Todo tuyo, brother. Dale. Yo me voy. Bueno, Scott, we want to know, what do you think about social medias and streaming services? Oh God, be careful I don't say the wrong thing. I know a lot of people are against them because of how much they pay artists, but I don't know, I'm kind of torn, because for a band like us, it's a good way of getting our music out there to the world, so everyone can hear it, which they wouldn't do otherwise without these services. Obviously there are issues with how much artists get paid from them, but yeah, I don't know, it's a tricky one. It has its pros and cons, for sure. Ok. Le pregunté por las redes sociales y los servicios de streaming. Dice que hay mucha gente en contra por cómo le pagan a los artistas, pero para una banda como The MISER, para ellos le resulta realmente una herramienta muy importante, porque así es como pueden llegar a más gente. Así que él está ni a favor ni en contra. Dice que es algo medio tricky, medio engañoso, pero a la banda les sirve, pese a que hay muchos artistas a los que no les pagan bien. And just for finish the interview, Manu wants to know which is your favorite Thin Lizzy album. Our favorite album is definitely Live and Dangerous. I know it's a live album, well, that's even debated if it's a live album, but if at a push to pick a studio one, probably Bad Reputation. Okay. Nice. Ok. ¿Cómo se llama? By Verification de Thin Lizzy es el disco. Bad Reputation, Bad y antes Reputation. decía Live and Dangerous, Ahí que está. es el disco en vivo, que Ahí calculo que debe ser ese disco en vivo que dijeron que se quedaron toda la noche limando. Sí, ahí va. Bueno, ¿cómo era el nombre, Manu, de vuelta? ¿Del disco? Bad Reputation, del Ahí disco está. del estudio que Sí. más le gusta, y Live and Dangerous, el disco que más le gusta de Thin Lizzy, pero es un disco en vivo. Ahí está, me los voy a poner después para escuchar, que yo no escuché demasiado Thin Lizzy. Scott, just to finish the interview, we are going to play House of the Hill, the song. Can you tell us something about the lyrics of that album, of that song? Yeah, so I wrote the lyrics. He said he just read Salem's Lot by Stephen King, so that inspired the words for this song, really. So yes, got some horror vibes, some sort of B-movie horror vibes in there as well with the video, which obviously you're not going to see on the radio, but you get the idea. So yeah, Stephen King inspired darkness, I guess.
Nice. Bueno, le preguntamos por la letra del álbum y dice que tiene muchas cosas de horror y que está muy inspirado sobre Stephen King, sobre el autor de los cuentos de terror. Así que terrible. Es una banda super dark o con letras super oscuras, pero está buenísima la música. Así que escuchen de Miser, que está muy bueno. Manu, si te parece, cerramos y lo saludamos a Scott. Dale. Scott, really thanks for your time. It was a pleasure to talk with you, and we really like the Miser, okay? Likewise, cheers for having me. Okay, thank you very much. Take it easy.